Le confieso que, bueno, todavía estamos con esto de las parábolas. Y no pensé que me iba a llevar tanto tiempo, pero le confieso que me está costando salirme de ellas. Una, porque me las estoy disfrutando. Es tan lindo encontrar palabras, ¿verdad? Que no las había analizado, cómo aquello empieza a brotar en el corazón, y eso es lo que me ha estado pasando. Pero me ayuda porque, o sea, me ha gustado porque he encontrado enseñanza en historias tan sencillas. Seguimos encontrando enseñanzas tan profundas y al mismo tiempo prácticas que no solamente ayudan al nuevo cristiano, sino también a aquel que tiene un poco más de experiencia. Y como dijimos la última vez, la parábola que estamos queriendo llegar es la de los dos cimientos. ¿Se acuerda aquel cimientos o fundamentos? Aquel fundamento que está sólido, que es la roca, y aquel que está sobre la arena. Un fundamento que no tiene base, un fundamento temporal. Y el Señor, ¿verdad?, trae estos contrastes, estos puntos, y se va al extremo para Él hacer resaltar, ¿verdad?, el punto principal que tiene. Y eso dijimos, ¿verdad?, que era muy común en la poesía hebrea. Eso se hacía, irse a los extremos para que la persona entendiera lo que se quería enseñar. Ahora, lo que vamos a ver en el tema de hoy es algo que en verdad ha cruzado la mente de las personas, especialmente dentro de la iglesia o dentro de los ámbitos religiosos. ¿Qué es eso? Bueno, la interrogante que si en verdad nosotros vamos al cielo o somos salvos o simplemente estamos viviendo en una ilusión. Y lo impactante de las palabras que el Señor usa aquí es que esos son palabras impactantes, son sorprendentes, especialmente aquellos que estaban presentes, porque hasta el momento ellos tenían bien claro, muchos de ellos tenían bien claro que el cielo los estaba esperando. Como dicen por ahí, ¿verdad? El cielo estaba con los brazos abiertos esperándolos. Y el Señor entonces sale con esto, y de eso es lo que yo quisiera hablar. Ahí en el capítulo 7 de Mateo, del versículo 21 al 23, aunque esto está conectado hasta por allá por el versículo 27. Así que, pero lo vamos a llevar ahí, ¿verdad? Poco a poco. Así que le voy a pedir, por favor, no sé si ya tiene por ahí su Biblia. Y vamos a tratar de este tema, si somos salvos o no. Esa es la pregunta del siglo. Dice el versículo 21, no todo aquel, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál será la respuesta divina? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que debe de hacer en cada ser humano unas palabras como esa. Un silencio. Un tiempo de analizar lo que el Señor Jesús está diciendo. Piense en todas las personas. Es una tareita aquí rápida. Piense en todas las personas que se dirigen a Jesús de esa manera o lo ven de esa manera como Señor. Piense en todas las generaciones que han pasado desde que Él dijo estas palabras. ¿Verdad que son muchísimos? Sí, porque
Son tantas que no nos podemos imaginar cuánta es la cantidad. Esto va de acuerdo con lo que dice la Biblia por allá en Apocalipsis o en otros lugares, cuando se quiere referir a grandes cantidades de personas y dice que eran millones de millones, los números que no podían ellos descifrar. Ahora, por otro lado, también para mí es un alivio saber que el Señor Jesús no nos deja a la deriva. De que si podemos saber si somos salvos o no. No nos deja, Él mismo lo dice aquí. ¿Quiénes dice que son los que van a entrar al reino de los cielos? Él lo contesta. Y dice, los que hacen la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Eso es lindo, eso es poderoso. Y eso, como dije, también es de alivio. Mire que aparte de sorprendentes estas palabras que el Señor dijo, también son trágicas. Por esa misma razón, porque son trágicas, o mejor dicho, ocupan o entran en el grupo de las cosas trágicas que encontramos en la palabra de Dios. Y lo trágico es precisamente eso, que dice que no solamente son unos pocos los que llegarán a esa sorpresa, sino que dice que son muchos. Y eso indica, ¿verdad?, que no podemos ni siquiera imaginarnos cuántos son. Ahora, lo que también es trágico es que todas estas personas que van a ser sorprendidas vivieron por toda su vida con esa falsa ilusión. Ya estoy adentro, ya soy salvo. Y se van a encontrar con la triste realidad de ser rechazados por el único que podía salvar su alma. Lo he dicho en otras ocasiones. Es como aquella persona que se encontró culpable de un delito que requiere vida eterna en la cárcel, y cuando se cierra la puerta tras de ellos es cuando se dan cuenta de la realidad y empieza la desesperación, los gritos, ¡no! Ojalá y hagamos todo lo posible por evitar que eso ocurra con nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto de las cosas de Dios no se pueden tomar a la ligera. Debe de ser lo primordial que hay en nuestras vidas. Mire que muchas veces nos entretenemos en preguntar, ¿será salvo aquel movimiento o aquella organización? Pero podemos entender, ¿verdad?, que no porque pertenezcamos a un grupo bajo el signo de cristianos, ¿verdad?, que no podemos asumir de que ya son salvos. Pero mis hermanos, por encima de esas preguntas, de esas interrogantes, de que si aquellos son salvos o no, hay una más importante. Es si nosotros somos salvos. Es si usted es salvo. Porque ¿sabe qué? La realidad podría ser que nosotros nos encontremos en la lista de esos muchos. Precisamente por eso, porque aquí dice que no son pocos. Podría ser que usted se encuentre en ese grupo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hago la pregunta? ¿Por qué es una pregunta a analizarla? Porque como vimos, ¿verdad?, antes, dice que para entrar por este camino es difícil. No es algo, ¿verdad?, que podemos entrar como nosotros queremos. No, hemos visto que se requiere del sometimiento a Cristo, se requiere de el negarse a uno mismo, se requiere de la obediencia. Se requiere del comprometerse. Es más, se requiere a dejarlo todo y seguirle a Él, no importando el precio.
Si son muchos los que están viviendo en esta ilusión de que son salvos, si son muchos, quiere decir entonces de que tienen también que ser muchas las organizaciones que están en ese engaño, ¿verdad que sí? Si son muchos los que van a ser engañados, quiere decir también de que son muchos aquellos que se están identificando como ministros del Señor o pastores del Señor y no lo son. Eso es lo que está diciendo. Mire, el decir esto, créame, aquellos que nos escuchan también, créame que no es arrogancia. No es que estoy siendo arrogante, no. Este engaño, esto que está hablando el Señor Jesús, es porque existió en sus tiempos y ha existido por todas las edades. Y sería engañarnos el pensar que no puede ocurrir en nuestros tiempos o en el presente. ¿Y por qué no? Que no puede ocurrir aquí dentro de nuestro grupo. Claro que sí. Eso es lo que el Señor nos está llamando, amén, a estar alertas. Mire que hace poco le llamé a un pastor y me regresó la llamada y al final de la plática me dice Pastor Giovanni, me dijo pastor, Giovanni, ¿en qué puedo orar por ti? Bueno, yo le hice primero la pregunta. Le dice varón, le dije, ¿en qué puedo orar por ti? ¿Hay algo? Bueno, ya me dijo. Y me dijo, ¿y por ti qué puedo por qué puedo orar? Entonces yo le dije, mira, le digo, ora por mí para que el Señor me siga ayudando a seguir predicando la sana doctrina, a seguir predicando la verdad tal como es. Porque entiendo que eso es lo único, y lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Es lo único que puede traer la verdadera unidad a este grupo. Porque no crea que tengo cerrados los ojos. Yo entiendo, mire cómo voy a ser drástico, directo y ¡pau! Bueno, de por sí ya me dicen que así soy, ¡pau! Yo no cierro los ojos, entiendo la realidad. Sé que en nuestro grupo hay pentecostales, sé que en nuestro grupo hay bautistas, sé que en nuestro grupo hay católicos, sé que en nuestro grupo también hay aquellos que no saben ni qué son. Por eso entiendo que lo único que puede traer a una persona al conocimiento verdadero de Cristo es la palabra. Y eso es lo que le voy a dar, amén, porque la palabra confronta a cualquier persona, no importando en qué denominación esté, lo confronta y lo trae a la verdad. ¿Están de acuerdo? Pero mira el pastor me dice, ¿sabes qué, hermano? También voy a orar, para que aprendas a ser flexible, porque una vez que lo hagas, así lo dijo, se tiró ahí en el grupo, él dice, porque una vez que entendemos eso, podemos servir a la gente de una mejor manera. Hasta ahí lo dejé. Repito esto y ojalá y esto traiga, ¿verdad? Lo he dicho en otras ocasiones, pero es muy importante que traiga claridad en nuestra mente. Debemos de nosotros entender que hay una gran diferencia o hay diferencia en lo que es la iglesia que se va o que se irá con Cristo a la iglesia del presente, la visible, la que conocemos. En la iglesia visible que nosotros conocemos, bueno, voy a empezar por la que se va con el Señor. La que se va con el Señor es la iglesia del Señor. Ahí no hay nada. Es una iglesia que alcanzó o que Dios la perfeccionó. Es una iglesia donde no hay error, no hay hipocresía, no hay nada de aquello que molesta. Pero en la iglesia presente, la que conocemos, sí existe de todo esto.
¿Se acuerda? El Señor Jesús, y hemos venido también viendo esas parábolas. En la iglesia del presente hay de todo. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerda que vimos? Habían 5 que tenían toda la vestimenta. Tenían todos los ornamentos. Todo aquello que era para aquellas personas que podían participar en aquella boda. Y esa boda era un símbolo de lo que era la verdadera iglesia del Señor. Pero ¿qué dice la parábola? Que aún cuando estaban dentro del grupo, faltaba algo muy importante: el aceite. Y eso era representación de la gracia salvadora en su corazón. Eso no estaba. Entonces ya entendió la diferencia, ¿verdad? Entendió la diferencia. Muy bien. Mire que si analizamos, tiene su biblita ahí, por favor, el versículo 22. Él dice, muchos me dirán. ¿Verdad que está bien relacionado con lo que vimos la última vez o la otra vez del versículo 13? Cuando él dice de que el camino espacioso, dice que lleva a la perdición, dice que son muchos. Aquí está otra vez muchos. Son muchos, dice, los que van por él. Y ese mismo es el mismo grupo que al final se llevarán la sorpresa de las sorpresas, donde esperaban llegar al cielo para solo encontrarse con el mismo infierno. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ahora, pensando en esto, buscando de esto, me hacía la pregunta, ¿qué será lo que lleva a una persona o a esta gente? Porque no solamente es una. ¿Qué es lo que los lleva a vivir o a creerse este engaño o esta ilusión? Automáticamente, así, sin andar analizando demasiado, lo primero, lo que se me hizo obvio a mí, es por la ignorancia bíblica. O sea, no se me viene otra. Para ser más detallados, es la falta del conocimiento de lo que es el verdadero significado del evangelio o de la salvación. ¿Está de acuerdo? ¿O estoy yo solo? Podría ser, ¿verdad que sí? Y algo que constantemente me encuentro es que conocemos algo de los fundamentos de nuestra fe. Constantemente me encuentro con las personas. Y aparte, lo poco que conocemos de los fundamentos de nuestra fe, lo conocemos en una manera superficial. Y para ir empeorándolo, todavía ese poco conocimiento que tenemos, muchas veces está mezclado con teorías falsas, mezclado con filosofías, mezclado con creencias místicas. Me he encontrado que también muchas creencias están mezcladas con los sentimientos sentimentalistas. Y eso les da esa falsa seguridad. Pero ¿sabe qué? También lo que puede pasar también, ¿verdad? Es que así fue de la manera que les enseñaron. Pero eso tampoco no justifica a nadie. Tenemos la responsabilidad. ¿Y sabe otra realidad que me he encontrado? Es que son pocas las personas que buscan afirmarse en la palabra, y ha llegado el grupo, yo no sé, la persona a un conformismo. Y palabras como aquellas que dijo el Señor Jesús de escudriñar las Escrituras ya no hacen efecto. Porque en un tiempo tuvimos un pequeño conocimiento y ya eso se hace suficiente. Y todo lo que el Señor estaba diciendo, escudriñenlas, porque todas ellas han sido diseñadas para darme a conocer. Y en ellas encontraréis lo que andan buscando, la vida eterna. ¿Qué no es eso por lo que estamos aquí? Por conocer a nuestro Salvador y por servirle de la mejor manera. ¿Verdad que sí?
Eso es, que de la misma manera como sentimos cuando vamos, nos acercamos al trono de la gracia, que también con toda confianza sintamos que cuando el Señor venga por nosotros o vayamos a Él, que tengamos la paz, que somos de Él. Eso es. Mire que un gran maestro de la palabra dice que cada vez que nosotros enseñamos la palabra tal como es, en muchas organizaciones lo acusan de ser una persona que causa división. Pero ¿sabe qué? Así es la palabra. La palabra causa división. ¿Se ha dado cuenta de eso? Claro, claro. Viva de acuerdo a ella y verá cómo se van a ir apartando de usted. Y un poquito más. Y lo triste es que muchas veces, aún en medio de los ámbitos cristianos, si usted vive la palabra como es, ahí va también, poquito más, poquito más. ¿Y quién se ha creído? Mira, otras personas viven en la ilusión de que son salvas por lo que dijimos, porque se basan en los sentimientos. Y todo va relacionado o todo se juzga de acuerdo a lo que yo sienta. Yo siento que amo a Dios. Yo siento que Dios me escucha. Yo siento que conozco a Dios y yo me siento seguro con Él. Todo es basado en aquello que ellos sienten. El simple concepto de ellos decir yo creo en Dios. ¿No se ha encontrado con personas que ni le sirven a Dios ni están en el camino, pero dicen yo creo en Dios? Y es un sentimiento que los invade. Y viene todavía que invade las mentes. Yo sé que Dios me ama tal y como soy. Porque, y le añade, porque conocen también algo de Biblia, porque si recuerdan la historia, ninguno se atrevió a tirar la primera piedra. Y sigue llenando su mente, es más. Pancracio, no sé si hay alguno por aquí, y mira, o sea que él es verdad hablándose a sí mismo. Mira, incluso Pancracio está hasta aquí. Es más, hasta 10 más. Y hasta sirves. Yo creo, Pancracio, que te deberías de sentir bien. El sentimiento. Otra razón por la que creo que muchas veces vivimos, señaló alguien, en un engaño o en una ilusión, es porque no nos autoevaluamos, no nos autoexaminamos. Y verdad que eso es importante. En las compañías se hacen, en las grandes organizaciones se hacen. ¿Qué es lo que buscan? Se evalúan para saber si están logrando las metas, si están ganando o están perdiendo. En nuestros trabajos anualmente nos lo hacen. A veces nos llevamos sorpresas, ¿verdad, Helmut? Sí. Pero no nos hacen. Eso, mire que la autoevaluación nos ayuda a saber dónde estamos con lo que es más importante en la vida, nuestra relación con nuestro Señor. ¿Verdad que sí? Claro, sabe que una de las razones que yo veo como importantes el que nosotros tomemos la cena del Señor es precisamente eso. Porque nos manda a que hagamos esa evaluación. ¿Cómo lo pone el escritor? Dice que cada vez que vengamos, ¿se acuerda de eso? Pruébese a sí mismo. Y recomienda, dice, para que no se tome indignamente. Ve que no cierra la puerta, sino que da la entrada. Dice, pruébese a sí mismo. Después que se arregle aquello, entonces se va a tomar la cena de la manera como el Señor lo pide. No nos tira así nada más. Y es que si en verdad si creemos
que porque somos cristianos no necesitamos hacernos esa autoexaminación. Ya hemos caído en esa ilusión. Yo no necesito. Yo sé quién soy. El orgullo, ¿verdad? Es muy sutil. Oiga lo que dice el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Corinto en 2 de Corinto capítulo 2 del versículo, 2 de Corinto capítulo 3, el versículo 5 y el 6. Él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Mira la pregunta que hace. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y aquí viene, a menos que estéis reprobados. Me gusta esa palabra, reprobados. En el griego es alguien que ha sido rechazado. Es alguien que no pasó la prueba. Es alguien que se sometió a una prueba y simplemente fail, como dicen por ahí. O de la manera como también se prueba, dice la palabra, la calidad del oro a través del fuego. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero me llama mucho la atención, me gusta que lo que dice el apóstol a esta iglesia en Corinto, en el versículo 6, de ahí de ese capítulo 13, dice, mas espero, mire cómo habla, mas espero, Corintios, que sepan que nosotros no estamos reprobados. Y todavía la gente se pregunta, ¿habrá forma de saber si somos salvos o no? Claro que la hay. El Señor también pone, amén, lo que es. Mire que, ¿sabe que algo que me preocupa es que en la iglesia ha entrado el pensamiento de cuidarnos, de no ofender a las personas. Y muchas veces, lo voy a comprometer, muchas veces, aunque sepamos que el hermano no está viviendo bien, no decimos nada. Porque supuestamente estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y queremos evitar el conflicto. Porque no quiero estar mal con el hermano. Bueno, vayámonos a la Biblia. ¿Se recuerda Santiago capítulo 5? ¿Qué nos manda? Dice, si un hermano se ha extraviado de la verdad, y si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, dele vuelta a la moneda. ¿Qué pasa entonces si usted no lo hace? ¿Verdad que es algo de pensar? ¿Por qué lo hacemos? Porque es nuestro hermano. Porque le amamos. Bueno, otra razón por la cual muchos pueden ser, ¿verdad?, engañados, es por la cantidad o sus prácticas religiosas. Y eso, ¿verdad?, existe y siempre ha existido. Hace poco conocí a una persona, está en una secta, y sé que su vida no está de acuerdo a lo que el Dios espera de nosotros, por no ponerlo de otra manera. Pero él dijo, él fue lo que él me añadió, porque sabía por dónde venía. Y me dice, quiero que sepa que yo en mi religión estoy muy activo. Estamos bien envueltos con la sociedad, la comunidad. Aparte, soy bautizado y llevo o cumplo con los ritos o la exigencia de mi religión. Y me añade todavía esto, ¿verdad?, para cerrar la última puertita. Dice, así que estoy bien contento donde estoy y no necesito más. ¿Ve qué es lo que pasa? Que la persona entonces al realizar este montón de actividades entra en esa satisfacción espiritual.
Y no se dan cuenta de que esa también es una táctica del enemigo para callar a aquel gemir del alma por la liberación que necesita. Y eso calla esos gemidos. No que tenga alguna relación, pero se me viene esta historia. En los tiempos de Hitler, cuando ese movimiento político estaba en su mayor apogeo, perdón, dice que la gente de Alemania veían pasar estos trenes. No, perdón. Dice que la gente que vivía cerca de aquellos contenedores que los convirtieron en cámaras de gas, dice que podían oír los gritos de las personas. Y quien está narrando esto, una cristiana. Y dice, y lo que nosotros hacíamos era de que cuando oíamos los gritos de aquella gente gritando, dice que ellos empezaban a cantar alabanzas para no escucharlos. Y eso es lo que hace, ¿verdad?, la religión falsa. Yo estoy cumpliendo con esto, por ende estoy bien y por ende no necesito hacer más. Fíjate que yo antes de estudiar la palabra, yo pensaba que la idolatría era una forma del ser humano o era su forma para buscar a Dios, para encontrarse con el verdadero Dios. Y después de que conozco la palabra me doy cuenta que no, que la falsa religión es simplemente la consecuencia por el hombre haberse apartado del verdadero Dios. Y eso es lo que dice, ¿verdad?, la Escritura en Romanos, que en vez de adorar al Creador, empezaron a adorar lo creado. Era entonces una consecuencia de haber rechazado la verdad. Mire que otra forma de conocer que cuando una persona está en el engaño o que vive una ilusión, son aquellas personas que todo el tiempo lo que buscan son los beneficios de Cristo, no a Él, los beneficios de Cristo. Ellos siempre andan buscando bendiciones, siempre andan buscando la sanidad, siempre andan buscando confirmación en decisiones propias. Quiero hacer esto y ando buscando que Dios me confirme. Siempre andan buscando experiencias, siempre andan buscando oír voces, siempre andan buscando visiones, siempre andan leyendo libros que los animen. Yo quiero leer ¿cómo que se llama ese? El devocional. ¿Ya has visto los libritos de devocionales? Quiero ver lo que mi devocional dice, porque cuando lo leo me hace sentir bien. Todo va a estar bien. Todo es beneficio personal. No hay un deseo de honrar a Cristo, de vivir para Él, de servirle. Es una forma de identificar. Me gusta como dijo un pastor, John Piper. Él dijo que, mire cómo lo pone él. Dice, el evangelio no ofrece al pecador lo que el pecador naturalmente quiere. Porque lo que siempre busca es sentirse bien. Dice, busca beneficio, busca salud, busca alegría, busca ayuda, busca diversión, busca ser entretenido. Es más, dice él, busca que los ángeles, incluyendo a Dios, que le sirvan. Pero no funciona de esa manera. Porque el verdadero evangelio lo que hace es confrontar al pecador. El verdadero evangelio. Y entonces dice que lo impulsa a que busque el perdón, la justicia, la santidad, la obediencia, el sometimiento a su Señor.
Lo impulsa a que aún se niegue a sí mismo por Cristo. Aprovecho este espacito ahí para recordarle algo. El servir a Cristo es verdad, que se lo estaba diciendo a alguien por ahí o a varios, ya lo dije la semana pasada. El servir a Cristo puede ser, ¿verdad? Que el servirle no estamos experimentando persecución como tal, pero sí muchas veces se necesita que salgamos de nuestra comodidad. Giovanni, ahí con los que tengo confianza, Giovanni, a esa hora es muy temprano para mí. Giovanni, a esa hora no me conviene. No queremos salir de esa comodidad. Yo le doy gracias a algunos hermanos. Los miércoles, ¿saben cómo llegan a veces? O a veces a los grupos pequeños. Ahí llegan, mire, todos manchaditos de su ropa. ¿De dónde vienes? Del trabajo, pero me vine para acá. Me hace falta estar con los hermanos. Me hace falta esto. No le digo que usted se venga manchadito, pero entiende el mensaje, ¿verdad que sí? Mire que, pero sabe que el evangelio dentro del mundo no funciona. Porque no es lo que el mundo quiere. Es más, siempre lo ha rechazado el evangelio. El Señor Jesús lo dijo. A mí me han rechazado. Y lo puso de esta manera: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Y para ser más directo, el Señor dijo: y si a mí me mataron, a ustedes también van a querer hacer lo mismo. Lo que pasa es que a veces, ¿verdad?, por las leyes no se atreven, pero dentro de ellos ya le han arrancado la cabeza a varios. Así es el mundo, dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que domina esto? El enemigo. Él dice, el príncipe de este mundo ha cegado sus ojos y no pueden conocer la verdad. He dicho esto también, mire que en los tiempos cuando el evangelio estaba comenzando, dice que algunos cristianos, algunos discípulos, algunos que seguían a Cristo de la manera como era, dice que cuando no sufrían persecución se preocupaban, porque decían, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Me gusta este pensamiento, lo comparto con usted. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos de rechazar todo lo que nos gustaba. Cuando venimos a Él, dice que rechazamos, cuando venimos a Él, o mejor dicho, cuando lo rechazamos a Él, venimos también, es porque rechazamos todo aquello que el evangelio ofrece. Rechazamos la obediencia, rechazamos el sentimiento o el sometimiento, rechazamos el perdonar. Eso es lo que nos aparta de Cristo. Pero cuando venimos a Él, entonces empezamos a rechazar aquello que aceptábamos. Pero eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Que eso es lo que transforma nuestros corazones. Voy avanzando. Nosotros debemos aquí, hablando ya más directo con ustedes, ¿verdad? Que nosotros hemos entendido de que si estamos aquí es porque entendemos que venimos a honrar a nuestro Señor, venimos a exaltarlo. Pero por sobre todo eso también venimos a recibir la palabra, porque la honramos. Por eso es que salimos de nuestra comodidad, porque entendemos que es de la manera como podemos agradar a Cristo. Como dije al principio, entre más le conocemos es cuando aprendemos a amarlo más. Nuestra relación se fortalece. ¿Verdad que no venimos a ser entretenidos? No. ¿Por qué digo esto? Aquí en Tumble hay una iglesia que, bueno, no sé cómo lo están haciendo, ¿verdad? Con estos cambios que han ocurrido. Pero constantemente, casi toda semana, ellos se enfocan en tener un show, literalmente un show. A veces de motociclistas, a veces de animales, a veces de actuaciones especiales, carros chocando en el altar y
Y todo lo que me recuerda es un circo, eso yo lo veo en un circo. Aquí en Tomball, no va a ser tan duro para no dar el nombre. Pero mi hermano, como dijera alguien, aquí en la iglesia no va a cambiar mucho. Nuestro enfoque siempre será en darle la palabra de Dios. Y si la palabra toca alguna llaga o nos hace sentir incómodos porque tocó algún pecado en nuestras vidas, créame que seguiremos dando la palabra. No tengo otra. ¿Por qué es importante? Porque la misma palabra nos dice que es la que el Espíritu usa para cambiar nuestros corazones. ¿Y sabe por qué el Espíritu la usa? Porque es eficaz. Sí, ¿qué es eso? Que hace efecto. Eso es lo que necesitamos. No me gusta darle propaganda al predicador favorito de Roger, pero estaba una vez un supervisor de un trabajo que tenía, me dice, no me gusta escuchar a muchos predicadores. Dice, porque hablan del pecado y en verdad te digo, dice, me incomodan. Pero dice, pero me gusta escuchar a Joelito Austin, a Joel Austin, ¿verdad? Dice, porque cada vez que él habla, te digo, me hace sentir bien. Y luego me añade, ¿tú qué piensas? Ay, señor, ¿a quién le preguntó? Ojalá que usted entienda, mis hermanos, lo importante que es nosotros conocer, ¿verdad? La palabra de Dios. Porque todo lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado. ¿Dónde? En la palabra. Mire que una característica, ya hoy sí ya voy llegando al final. Deme unos 5 minutos más. Una característica de un verdadero hijo de Dios es uno que constantemente está queriendo agradarle. Es una persona que constantemente está pidiendo perdón por sus pecados. Porque cada vez que falla, entiende de que hay ahora una carga dentro de él. Hay una tristeza dentro de él. Y no se justifica, no, que lo hice por esto, por aquello. No, sino que automáticamente acepta el pecado y le dice, Señor, he fallado. ¿Se acuerda con David? Cuando vino el profeta a confrontarlo. David, tú eres ese hombre. ¿Y qué fue lo que dijo? Es verdad. He pecado contra Jehová. Para ir terminando, imagínese esa escena que estamos leyendo. Imagínese a grandes cantidades de personas gritando, Señor, Señor. Solo para que de ese Señor oigan las palabras que Él les diga, apártense de mí, porque no los conozco. ¿Quiénes son esos? Los que estaban seguros que eran salvos. Pero un gran teólogo dijo esto: esta viene a ser la tragedia de las tragedias. Podemos decir que es una tragedia el que se pierdan aquellas religiones o sectas que rechacen a Cristo, y usted le puede añadir los nombres. Pero la tragedia de las tragedias es que alguien perezca o muera al estilo de Judas, como dice él, donde al igual que los demás discípulos, estaba ahí junto al Señor Jesús. Pero la palabra dice que su corazón le pertenecía a Satanás. Esa es la tragedia de las tragedias. Y no lo digo yo, ¿verdad? Es el Señor el que está diciendo aquí que serán muchos los que ocupan o califican para esa categoría. Y ahí envuelve incluso pastores. Sí, sí.
Algo que me llama la atención del Señor Jesús, esto me impacta también, que el Señor Jesús no le está hablando a cualquier grupo, no. El Señor Jesús le está hablando a personas que conocían la palabra, le está hablando a religiosos, le está hablando a aquellos que sabían de estas cosas. Está hablando a personas que impresionaban a los demás por la manera como llevaban su religión, la manera como se vestían, la manera como hablaba. Y ellos profesaban conocer a Dios sin tener la realidad de quién Dios era. Eso es una tragedia. Amén. ¿Sabe que si nosotros no adoramos al Dios bíblico o al Jesucristo bíblico, también es una forma de idolatría? Porque lo que ha ocurrido es que nos hemos formado a nuestro propio Dios. Y lo escuchamos, ¿verdad? Mi Dios no es así. El Jesús que yo conozco no es así. Y luego le añaden, porque yo siento que Jesús no va a enviar a la gente al infierno. Y eso es también vivir en una ilusión o un engaño. Y que Dios nos libre. Amén de eso. Dios me los bendiga, mis hermanos. No sé si todavía tenemos la última alabanza, sí, ¿verdad? Porque según ya me pasé del tiempo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Por mientras los hermanos van pasando, incline su rostro ahí rapidito. Y abra su corazón al Señor. Exprésele lo que hay. Y si quiere acercarse a uno de nosotros, a mi persona para hablar, hablemos. Hablemos. Todavía hay oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entiendo, Dios, que la confrontación, la exhortación de la palabra muchas veces puede ser fuerte, pero cuando te amamos, cuando entendemos que tú nos amas, entendemos también, Señor, que lo que andas buscando es la restauración de nuestras vidas, la restauración de nuestros corazones, para que jamás seamos sorprendidos, sino de que vivamos confiados con la verdad de que somos tus hijos.